Buenas tardes a todos. En nombre de Penguin Random House y de Grijalbo, es un placer darles la bienvenida hoy a la presentación en España de la novela de Alejandro Roemers, Morir lo necesario. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el autor, no todos los días se tiene esa oportunidad y la verdad que estamos muy agradecidos desde la editorial al Instituto Cervantes y también a la Cátedra Vargas Llosa por hacer realidad este acto y esta oportunidad de poder charlar en primera persona con el autor. La verdad que Morir lo necesario es una novela que, como van a desgranar, veréis que está llena de matices. Juan Cruz nos acompañará, es escritor, periodista, conocido por todos nosotros probablemente y un buen amigo. Y la verdad que también tenemos junto al autor a Raúl Tola, escritor y director de la Cátedra Vargas Llosa, y por supuesto muchísimas gracias Alejandro por acompañarnos hoy aquí. Fuera también agradecer que están nuestros compañeros de la librería Ciento Volando y no me entretengo más porque sabemos que a quien quieren escuchar hoy es a ellos, pero antes sí que tenemos una pequeña sorpresa que nos introduce Álvaro Vargas Llosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me he colado aquí de manera así algo clandestina, solo un segundo para decirles a nombre de la Cátedra Vargas Llosa que estamos muy felices de auspiciar o coauspiciar con Grijalbo esta presentación del notable escritor argentino, Alejandro Roemers, y de formar parte de esta jornada que seguramente será estupenda. La cátedra, no sé si todos ustedes están familiarizados, diré dos palabras rápidamente. Es una iniciativa cultural que busca hermanar a las dos Américas, que busca que los escritores de ambos lados del Atlántico se conozcan mejor, intercambien no solamente sus obras, sino también sus experiencias, y tratamos de darles, en fin, una palestra para que puedan dialogar, debatir y también hacerse conocer más y mejor a ambos lados del Atlántico. La cátedra, por tanto, tiene dos almas, como ese precioso libro de Howard Wiarda que se llama El alma de América Latina, donde él describe a América Latina como un mundo que tiene dos almas, un alma que es, qué sé yo, Grecia y Roma, y el renacentismo y la ilustración, y otra alma que es un alma algo distinta, el alma de la contrarreforma, etcétera. Y él dice, bueno, estas dos tradiciones deberían haber sido aprovechadas por América Latina mucho mejor para crear algo más importante, y esa es una tarea pendiente. Bueno, la cátedra tiene dos almas, tiene un alma americana y un alma española, un alma americana y un alma europea, y creo que esta noche resume bien esa doble vocación de la Cátedra Vargas Llosa. Así que simplemente quiero decirles que es un honor para nosotros, querido Alejandro, compartir esta velada con ustedes. Antes de entrar en materia, mi padre hubiera querido estar aquí, lamentablemente ha sido imposible, pero nos ha enviado un pequeño vídeo de saludo a Alejandro porque quería, por este medio audiovisual, hacerse presente esta noche con nosotros. Así que adelante, por favor, si la tecnología nos lo permite. Felicito a Alejandro Roemers por la salida de su libro, Morir lo necesario, al que deseo mucha suerte en las librerías que lo vendan. Espero que este empresario, que es también escritor, dé el ejemplo a muchos empresarios que estoy seguro a la hora de escribir podrían contarnos cosas absolutamente extraordinarias. Creo que Alejandro Roemers es un caso muy especial de empresario que es también un escritor. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. A nombre de la Cátedra Vargas Llosa agradecemos al Instituto Cervantes por acoger esta velada en la que conversaremos sobre el libro Morir lo necesario de Alejandro Roemers, que nos acompaña junto con Juan Cruz. Ya lo ha dicho Álvaro Vargas Llosa, la cátedra es un esfuerzo por hermanar culturalmente
Europa con América, por contribuir a que ambas culturas se conozcan mejor, dialoguen mejor. Y también, como lo dijo Álvaro, creo que es una estupenda demostración esta mesa redonda, esta noche, esta presentación de ese esfuerzo de la Cátedra Vargas Llosa. Vamos a hablar del libro de Alejandro, y la primera pregunta que yo quería plantearte, Alejandro, es que a mí me llamó mucho la atención en Morir lo Necesario, que es un libro que a mí me parece que combina con especial inteligencia temas de enorme actualidad, como son el narcotráfico o el COVID, temas de los que hablamos permanentemente, que están en los diarios permanentemente. Y yo quería consultarte, preguntarte, para abrir esta discusión, este diálogo, esta mesa redonda, ¿de dónde obtienes tú los títulos que luego traduces en ficciones, luego traduces en novelas, de tu propia experiencia, de la realidad que te circunda, incluso de los periódicos? ¿Cómo te inspiras? ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es el origen de tus ficciones? Bueno, no es una ficción. Es decir, si yo hubiera querido hacer un policial que fuera una ficción, creo que podría haber hecho uno bastante mejor como policial, ¿no? Porque hubiera imaginado una trama a lo mejor incluso más compleja y bueno, con todavía más acción, un ritmo más acelerado. En realidad, yo hice lo que hace un fotógrafo, por ejemplo, ¿no? Que pone la cámara y enfoca un punto de todo el paisaje o de la realidad, bueno, se enfoca en eso, ¿no? Y con la escritura, por ejemplo, con la poesía, siempre fue como reflejar un momento que me había emocionado. Y con la novela lo que quise es como poner la mirada en un momento, en una vida o en unas vidas, de un momento preciso y de un lugar preciso, que es en la Argentina actual, en este caso. Y pienso que eso puede también tener, digamos, relación con lo que ocurre en otros lugares, porque finalmente lo más importante para mí es las relaciones humanas. Creo que son lo que nos dan la calidad de las relaciones humanas, son lo que determina realmente la profundidad, la plenitud y la felicidad en nuestra vida. Creo que más allá de un cierto, digamos, nivel de confort, después lo económico no suma tanta felicidad como lo hacen realmente esas relaciones, o infelicidad, ¿no? Cuando no funcionan. Y en este caso está tomado de ahí, una historia real de alguien cercano. Esta novela, Morir lo Necesario, la escribí en Córdoba, cuando estábamos ahí, estuvimos 4 meses en la finca que yo tengo ahí en Córdoba, sin salir de ahí. 4 meses, una experiencia realmente diferente, y quise que fuera real. Por ejemplo, la primera resistencia que tuvo cuando mandé el manuscrito a un editor era que algunos de los que el editor había dado para leer se quejaban de que no querían saber más nada de la pandemia. Entonces, porque claro, era toda gente inmersa en eso. Y yo decía, sí, bueno, pero yo no estoy escribiendo solamente para las personas de ahora. A lo mejor hay personas que no la van a vivir la pandemia o la vivieron de otra forma. Y además la novela tiene que ser real, y esto que yo voy a contar ocurrió durante la pandemia. Entonces lo tengo que contar así. Y en este caso sí, hay una cosa que está, digamos, son todos en principio hechos reales, no acontecidos a mí, salvo hay reminiscencias de alguno, y hay uno tomado del periódico y modificado, y que es un viaje, porque sí leí en el periódico y me asombró que un joven quisiera venir desde España navegando para ver a su padre en la Argentina, porque no tenía otra forma de volver. Y eso me impactó muchísimo, y por eso incluí, digamos, también un viaje así similar en la novela. El resto es tomado de la realidad. El caso de mi novela anterior, de Vivir se escribe en presente, es diferente, porque ahí yo no diría que es ficción, porque ni siquiera fue así. Simplemente los editores me estaban pidiendo que escribiera un libro después del regreso del joven príncipe, que está en muchos países, idiomas, y
no sabía bien qué escribir y una mañana me desperté no sé, con esa historia y ni la pensé, no es algo que a lo mejor ni siquiera yo hubiera elegido para escribir ni lo hubiera hecho así, pero dije, bueno, voy a escribir esto que me vino, algún motivo habrá por el cual me vino, así que en ese caso la inspiración fue de esa forma. Y es decir, la poesía es toda real, de emociones reales y es mi vida. Es como si yo mirara un álbum de fotos. Yo leo mis poemas y me acuerdo cuándo lo escribí, por qué y demás. Y en el caso lo que yo llamaría mejor relato espiritual del regreso del joven príncipe, es mi experiencia de vida contada como si fuera un viaje imaginario. Pero en realidad lo que yo cuento es aprendido a veces con dolor, ¿no? Y con sufrimiento. Por suerte, con final muy feliz. Entonces, era un libro que quise escribir sobre todo para eso, porque creo que da herramientas y pautas de que se puede pasar del estar mal al estar bien. Y quise poner ahí toda mi experiencia en eso. Agradezco muchísimo esta oportunidad que me da la cátedra, que me das tú, de sentirme como un par de quienes te presentaron en Buenos Aires. Ahí estaban Luis Alberto de Cuenca, que tenemos ahí aquí, Mario Vargas Llosa, que acabamos de tenerlo allí, y además introducido por Álvaro. Y también allí estaba Jorge Fernández Díaz, que es un gran colega y un escritor formidable, y María Rosa Alojo. Para mí es un honor estar en esa nómina y te lo agradezco. Mientras leía el libro, visité como dos mundos literarios, que son tres, está el tuyo, además. Y esos mundos literarios, que ahora no tienen por qué ser clichés, son Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique, y de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Solo es el aroma narrativo, pero también de los sucesos que hay en la primera parte y en la segunda parte del libro. Tú has destacado algunos elementos muy perturbadores de las adolescencias, ¿no? Cuando empieza el libro, esa adolescencia es feliz, pero cuando el libro alcanza, por así decirlo, su madurez, lo que ocurre remite a esos instrumentos como el bullying, la burla, cómo se van reasumiendo en la historia de esos personajes, sobre todo en dos de los personajes principales. Me gustaría saber cómo tu propia vida en el colegio, en la escuela, en la calle, en la vida, ha intervenido en la memoria de lo que escribes. Bueno, antes de contestarte, uno siempre empieza con los agradecimientos. Yo empecé contestando, pero vamos a intercalar un agradecimiento necesario a la Cátedra Vargas Llosa, ¿no? Representada por ti, Raúl, pero también por Álvaro, que está acá. Te agradezco mucho que estés. Y por Mario, su padre, que me acompañó en Buenos Aires, en la Feria del Libro, el primer lugar donde presentamos esta novela, y hoy, ¿no? Así que transmítele el agradecimiento al Instituto Cervantes. No sé si hay alguien aquí, pero realmente este salón es muy, muy cálido, ¿no? Con la madera, así que un lugar sumamente agradable. Y bueno, mi querido presentador aquí, Juan Cruz, ¿no? Que hoy a la mañana cruzamos algunas palabras. También agradezco a mis editores, porque el sello de Random House, Penguin en España, Grijalbo, que es el sello, realmente, bueno, uno compraba novelas, ¿no? Nunca me imaginé, porque la verdad que no me había imaginado como novelista. Si hay algo que no me había imaginado, siempre me vi como poeta. Así que creo que en parte uno de los sorprendidos soy yo. Y
poder publicar con un sello de estos que yo he sido, digamos, lector, la verdad que me alegra mucho. Y bueno, agradecer la presencia también de queridos amigos como Luis Alberto de Cuenca, un gran poeta y un muy querido amigo. También han venido de Buenos Aires, María Rosa, luego que ha hecho un análisis fantástico de este libro. Hubiera sido lindo incluso que ella estuviera en vez de mí, ¿no? Creo que podía contestar mucho mejor. Y también lo tenemos a Alejandro Baccaro, el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, a Roberto Alifano, que tantos años trabajó con Borges, y a todos los queridos amigos que están acá. Así que muchísimas gracias a todos los que están hoy acá. Y te contesto. Yo no sé si para muchas personas, pero creo que es como, tal vez un cliché o a lo mejor sea cierto. Yo no lo sé porque no es mi experiencia, pero parecería como que en general yo he visto que la gente recuerda los viejos tiempos como que fueron mejores, ¿no? Y recuerda su adolescencia o sus 20 años como que era una época donde al menos sentían menos responsabilidad o más libertad, o todavía sus sueños ideales los veían más posibles. Mi experiencia es todo lo contrario. Yo soy muchísimo más feliz hoy que cuando tenía 20 años, y mi vida ha evolucionado siempre hacia mejor y hacia más felicidad. La adolescencia, las que aparecen en la novela, bueno, tampoco son tan felices, ¿no? Porque ahí hay algunos de los personajes que, bueno, pasan por una experiencia muy traumática en la cárcel, alguno tiene una relación difícil con su padre. Hay un protagonista principal, ¿no? Que en realidad siente que a él le gusta la guitarra, que le gusta la música, que le gustaría cantar, pero por impulso de la familia, bueno, está entrando a estudiar negocios, ¿no? En una universidad bastante exigente, por cierto, de San Andrés. Entonces, es como, no necesariamente, y mi experiencia fue que la adolescencia no fue un tiempo tan, digamos, idílico, ni que yo me sintiera sin responsabilidades. Al contrario, había bastante conflicto familiar entre mis padres en esa época, y yo sentí que de alguna manera también había una carga en mí respecto de lo que podía ser el futuro de la empresa. Había una expectativa de que yo me ocupara de la compañía, cuando en realidad a mí me atraían las humanidades. Por eso en Miguel estoy un poco representado en eso de que te atrae una cosa, pero por cuestiones de familia estudias otra, ¿no? Y justamente negocios, ¿no? Así que ahí tienes una relación. Y bueno, no sé si por ahí algo más, pero creo que esto te puedo decir. El tema del bullying sí, no tenía nombre en aquella época, pero mi situación era un poco especial, ¿no? Nosotros no teníamos televisión en casa, papá no le parecía que la televisión convertía a alguien en pasivo, ¿no? Y yo creo que se adelantó muchos años a lo que nos está pasando hoy con los teléfonos, las pantallas, donde la idea de él era que uno iba a desarrollar mucho más su creatividad y también su vida al aire libre. Y creo que ambas cosas son importantes. Por un lado, la creatividad para inventar juegos, para relacionarnos entre los hermanos o con amigos y poder, digamos, disfrutar de un juego con relación interpersonal, pero también disfrutar el exterior. Y es muy importante porque yo, por ejemplo, yo camino por un lugar y el perfume, digamos, de árboles, de flores, es algo que yo lo disfruto mucho. El aire, el respirar. Hay gente que a lo mejor, ¿cómo puede disfrutar eso? Y disfruto de los árboles, por ejemplo. Un gran árbol, un árbol bello. Y eso me parece un atardecer, por ejemplo. Me quedo siempre mirando los atardeceres. Y a lo mejor hoy, que todos están tan inmersos en el tema de las pantallas, a lo mejor se pierde mucho eso, ¿no? De disfrutar lo sencillo, que además de ser gratuito, generalmente es algo que va más con nuestra naturaleza. Tienen nuestro ritmo, tiene más el ritmo de la vida. Y hoy todo es un ritmo acelerado
y casi adictivo, ¿no? Es decir, este movimiento, ¿no?, de paso a la noticia, paso a lo siguiente, ¿no?, cambio. Creo que fue una buena decisión, que hasta los 15 nos hayamos criado más en contacto con una vida más natural. Después fui yo que le pedí un televisor a mi abuela y él no se animó a sacarlo de la casa y bueno, hasta él mismo miraba las noticias. Pues claro, las noticias a veces son la mejor telenovela que uno pueda mirar en nuestros países. No hace falta imaginar, ni mucha creatividad, es mejor que cualquier novela. Entonces, un poco, eso me hizo un poco extraño porque en el colegio todo el mundo comentaba, había pocos canales de televisión y generalmente todos miraban un poco lo mismo, ¿no? Entonces la novela o el programa del día anterior o el partido de fútbol. Y claro, yo en vez de eso leía y nadie prácticamente leía a esa edad. Entonces la comunicación no era tan simple. En una época que todos fumaban, yo no fumaba. Prácticamente todos cuando salían también bebían. Nunca me pareció divertido emborracharme ni beber. De hecho, no estuve ebrio nunca. Y entonces, bueno, también la situación mía era, siempre fui de los mejores alumnos del curso y con una situación, digamos, especial de mi familia en lo económico. Entonces, bueno, era algo que siempre alguien que no le fuera tan bien podía usarlo para hacer algunos comentarios, ¿no? Entonces, sí recibí bullying. No tanto en el colegio primario, porque el colegio primario era colegio alemán y eran todos, digamos, un poco otro tipo de educación. Pero en el secundario, que era un colegio más argentino, con familias de muchos años, pero completamente diferente la experiencia de ellos. Yo desde los 8 años llevaba viajando por Europa, hablando muchos idiomas, y no era el común del curso. Entonces, realmente sí, fue ser diferente. Alejandro, Morir lo necesario es una novela que tiene la forma de una novela negra, pero que no es exactamente una novela negra, porque la historia policial que está retratada en el libro sirve como pretexto para hablar de otros temas más profundos, de otros temas quizá más personales. Por ejemplo, están las relaciones familiares entre Fernández y su hijo, entre Julián y su padre, o está también la pandemia, pero no la pandemia solamente como anécdota, sino incluso hay una postura política, una crítica al manejo del gobierno argentino de la pandemia. Entonces, lo que yo quería, y esto es interesante porque las novelas siempre tienen dos dimensiones, la dimensión anecdótica, que es la historia que cuenta la novela, y la dimensión más profunda que subyace a esa anécdota que le permite al autor hablar de otras cosas a través de esa anécdota, ¿verdad? Un poco al hilo de lo que conversabas con Juan y lo que me respondiste a la primera pregunta, yo quería preguntarte, ¿en qué pensabas mientras narrabas esta anécdota? ¿De qué querías hablar? ¿Qué temas has salpicado a lo largo de toda la novela que son de tu particular interés? Sí, eso es exactamente lo que me impulsó a escribir la novela, realmente, no fue la historia policial, y es más, parte de la historia policial sí es imaginaria. Incluso un episodio al inicio que por pedido del editor incluí para cambiar un poco el orden de algún factor que ellos me pidieron, pero realmente lo que me impulsó es por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción en Argentina es algo común en Latinoamérica, pero hacer tomar conciencia de algunas otras dimensiones de la corrupción que no siempre todo el mundo tiene claras, porque la gente se enfoca en que hay alguien que tomó del dinero público en su propio beneficio. Pero eso es solamente, como yo diría, la punta del iceberg de la corrupción. Es el aspecto mejor que se descubrió, lo visible, pero no creo que sea lo más importante realmente. Yo creo que lo más importante es que produce la corrupción una desconfianza hacia quienes nos representan, es decir, corroe el sistema representativo de la democracia, porque si yo estoy pensando que yo voto personas para que gobiernen en mi nombre y busquen el bien común, y yo luego sospecho que en realidad están para hacer sus propios negocios, bueno, me produce un desaliento grande, ¿no? Y es algo muy generalizado. Es decir, en la Argentina nosotros pensamos que la mayoría de los que están ahí
están para su propio beneficio, sea cierto o no, pero este es el común pensar. Es más, hay una época que se dijo algo, una frase, roba pero hace. Pero esto es terrible, ¿no? Que nosotros admitamos que a alguien le autorizamos que robe porque hace algo, ¿no? Tremendo, pero te da una idea de hasta qué punto nosotros solamente pedimos que hagan algo porque ya damos por supuesto que igual nos van a robar, ¿no? Es tremendo. Pero yo lo que quería hablar no era de esa parte de la corrupción, sino el desaliento que produce en la gente que quiere hacer las cosas bien. Si tú tienes, por ejemplo, la empresa que ofrece el mejor producto o que va a ser la mejor carretera, ¿no? Y resulta que tú crees que la obra se la van a dar al que tiene el mejor contacto o porque es amigo del gobierno o porque va a poner la coima mayor, como decimos nosotros, entonces, bueno, ¿cuál es la licencia de hacer las cosas bien? Entonces, o tú rebajas la calidad para poder competir o nunca vas a hacer ninguna obra, o tienes que entrar tú también en ese círculo de la corrupción. Entonces, es como que hay un desaliento a los que quieren realmente hacer cosas de calidad, pero esto en todos los órdenes, porque en un trabajo, si se lo van a dar al que viene recomendado y no se lo dan al que tiene más mérito, ya sea en la administración pública o en la empresa, entonces es todo esto de no reconocer la verdadera capacidad y el mérito, sino que las cosas se resuelvan por otros factores. Eso en un sentido amplio. Y después, en la novela se refleja también una consecuencia humana en las familias, que es un caso real de una persona que encuentra una red de corrupción primero en un organismo público como eran las Fuerzas Armadas, y cuando lo denuncia, bueno, lo denuncia alguien que estaba involucrado en ese mecanismo, y luego otro caso similar en una empresa privada, ¿no? Es decir, que no estoy haciendo una crítica al Estado necesariamente, esto es algo que ya es parte de toda nuestra sociedad, es un tema complicado, ¿no? que hay que desarmar de a poco, pero por lo menos tomar conciencia de que el tema tiene muchas más aristas y muchos más, sobre todo, efectos negativos que el solo hecho de que alguien se quedó con algo de dinero, ¿no? Es mucho peor que eso. Y creo que explica gran parte del atraso de Latinoamérica, está explicado por esto de la corrupción, porque en vez de el político centrarse en lo que hace falta ahora, en lo que sería más importante, está viendo a veces qué es lo que le conviene, ¿no? Y a lo mejor es cierto, a lo mejor hay que pagar mucho más y mejor a los políticos para que alguien se quiera dedicar a la política, ¿no? A lo mejor debería estar mucho mejor remunerado para que no haga falta, digamos, la corrupción, para que personas capaces quieran dedicarse, porque también eso es cierto, ¿no? Tú puedes tener un trabajo muy lucrativo en la actividad privada y para pasar al sector público tienes que renunciar a eso. Entonces, claro, ¿quiénes van a dedicarse a la política en esas condiciones? Pues es un tema complicado, pero ese fue uno. El otro tema es el tema de la droga. El tema de la droga a mí me pegó de cerca con personas que conozco, que en algún caso pude recuperarlos, a veces parcialmente, a veces realmente han salido, uno nunca sabe hasta cuándo, y a veces no. Hace poco murió también, pese a la droga, el hermano de un querido amigo. Entonces, esto es algo que está muy alrededor nuestro, muy cercano, y los jóvenes lo viven hoy mucho más que lo vivíamos en nuestra generación. Hoy es algo muy cotidiano, es decir, esta novela que a ti te puede parecer, has dicho, no recuerdo las palabras exactas, pero como que había hechos como crudos en el relato, bueno, es lo de todos los días prácticamente, ¿no? Y es más crudo. Por ejemplo, en Buenos Aires el Estado ha perdido el control de algunas zonas, de algunas ciudades, no se anima la policía a intervenir en esos lugares, a entrar, es tremendo. Así que realmente quería hacer algún comentario sobre eso. Y el otro tema, bueno, es el tema que comenté al principio de las relaciones familiares, ¿no? Sobre todo el diálogo de padres con hijos, porque ahí hay 3 diálogos, ¿no? De padres con sus hijos, y según esos diálogos y la capacidad
empatía que puedan tener los padres, de hacer hablar a sus hijos, de comprenderlo, de tratar de razonar, creo que es diferente el resultado que se puede obtener, ¿no? Y de hecho hay 3 resultados diferentes, ¿no? Sí. Y la novela, dentro de lo mal, porque muere mucha gente, ¿no? Pero tiene un final que yo considero positivo, ¿no? Porque rescata que donde hubo al final una alternativa de recuperar el diálogo, también hubo un final positivo. Alejandro, no digas el final porque si no la editora te echa los perros. Acá estamos, sí, no estamos en directo a la tele. Está ella allí. No, a mí me gustaría incidir en algo que ya has comentado en cierta manera, pero que quizá a los lectores que vendrán le podrían interesar como guía para seguir tu pensamiento, tu manera de interpretar los diversos dramas que evocas en la novela. Tú has dicho, lo dijiste en Buenos Aires, lo has insinuado aquí también, que está el relato basado en hechos sucedidos, no míos. ¿Cómo has, desarrollado tú esa experiencia de otros? ¿Cómo fue entrando en ti como algo que tenías que elaborar? ¿Cómo fue entrando en ti esa experiencia ajena hasta hacerla tan tuya que forma parte de una novela que parece sobre hechos propios? No, lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿no?, que he hablado recién, si yo no partiera de una experiencia concreta, sería, tendría que ser como Álvaro, ¿no? Hablar el otro día en un grupo de políticos, de empresarios de este tema, ¿no?, como realidad político-cultural. Pero para poder hablar del hecho desde lo concreto, necesitaba, y yo no viví una experiencia así, pero sé que ese es el caso, porque me tocó vivirla desde lo empresario, y que hay veces que tú estás casi obligado por el sistema, ¿no? Como decía el juez que nos acompañó el otro día, el mecanismo, ¿no? Y es terrible, ¿no? Una persona, por ejemplo, que estaba en ese mecanismo, que él mete preso, ahora es candidato a presidente, ¿no? Es decir, el mecanismo tiene muchos sistemas de defensa para sobrevivir. Y por eso yo quería, cuando sale en la mesa al principio de la pandemia, que este amigo cuenta esa anécdota de su padre concretamente y algo de él, ahí dije, acá está, acá tengo por fin, digamos, el resultado concreto de lo que produce la corrupción. Entonces sí lo pude tomar porque lo viví a través de él, como él lo contó, y yo enseguida, creo que es lo que un poco podemos tener las personas. Un poeta básicamente creo que es una persona que tiene mucha empatía, ¿no?, con el sentimiento. Entonces yo puedo empatizar mucho con el sufrimiento, con el dolor de otros, ¿no? No necesito a veces atravesar eso para sentirlo interiormente. Así que esa fue un detonante que me permitió escribir algo que si no yo lo podía escribir solamente desde una especie de crítica social teórica, ¿no? Lo que te quiero preguntar, si no te importa, un poco en la misma línea. Claro, tú eres un novelista. Un novelista es, en cierto modo, un periodista lírico, por así decirlo. ¿Qué hiciste tú con aquella información? ¿Le fuiste preguntando hasta que él te dio detalles o él te lo contó y después tu imaginación hizo el resto? Sí, no le pregunté. Le puse la imaginación a partir de lo que él me contó. Pero hay una frase que nos decía mi madre cuando éramos chicos y que creo que además de haber iniciado mi vida espiritual, en realidad es la que me permite ser novelista, ¿no? Que yo, nunca me había visto así, pero la frase de ella era: pónganse en el lugar del otro. Y esa frase tan simple, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, cambia toda la vida de uno, porque en vez de ver todo
desde acá, yo digo, bueno, pero ¿y cómo lo ve el otro, ¿no? Entonces uno deja de sentirse dueño de la verdad y se da cuenta que hay tantas verdades como personas podemos estar acá, porque a lo mejor todos ven algo que es correcto, pero lo ven desde su lugar, ¿no? Cada uno tiene un ángulo distinto de visión. Entonces todos podemos tener nuestra verdad desde nuestras condiciones, de cómo vivimos, de qué aprendimos, de qué pensamos. Entonces uno empieza a vivir la realidad distinta. Y me acuerdo, por ejemplo, que había una obra de teatro que estaba muy bien porque tú podías seguir en una casa a cualquiera de los actores que eligieras, ¿no? Y según a quién elegías seguir, bueno, era lo que te enteraba de la obra esa de teatro. Es decir, no ibas a vivir todo, pero lo que tú vivías era, bueno, una parte de la realidad. Y yo creo que eso es un poco lo que uno puede hacer como novelista, es decir, reflejar una parte de la realidad tratando de ponerte en el lugar de otros. Bueno, para nadie es una sorpresa que vivimos en un mundo extraordinariamente polarizado, en un mundo de extremos, de blancos y negros, de buenos y malos, donde no son aceptados prácticamente los intermedios, donde además, por supuesto, con este fenómeno de las redes sociales, lo que tenemos son grandes cajas de resonancia que nos permiten confirmar nuestras creencias y desechar las creencias ajenas. Y es muy interesante tu novela porque tu novela va en contra de esa lógica. ¿Por qué? Porque tú presentas personajes muy contrastados, muy humanos en ese sentido, muy contradictorios. Yo tengo aquí solo 2 ejemplos. El policía, que se supone es el bueno de la historia, es un misógino, maltratador, mientras que el Facundo, que es, según los cánones tradicionales, el malo de la historia, es acogedor, es simpático, ¿no? Un poco, digamos, yo quería dejar planteado el tema para preguntarte cómo ves el alma humana, qué piensas de estos personajes y qué tratas de retratar en estos personajes. Sí, mira, algo que has dado ahí en un clavo, porque algo que me molesta muchísimo a mí es dividir todo en blanco o negro, ¿no? Es decir, tienes que ser de esta o de... No, y huyo de eso, pues esa simplificación, sobre todo a los Hollywood, ¿no? Los buenos y los malos. Enseguida en una película ellos quieren identificar quién es el bueno, quién es el malo. Y la realidad no es así. Son los 50 tonos de gris, ¿no? Como decía esta novela. Yo creo que todos tenemos determinadas características. Somos todos diferentes y ni siquiera, bueno, podemos decirlo como luces y sombras, pero no necesariamente es así. Yo diría características diferenciales, porque a veces los más grandes santos de la historia fueron personas que justamente atravesaron sus sombras y luego salieron rápidamente a una luz muy grande, mientras que la mayor parte de la gente que se mueve en los tonos grises nunca llega a esa luz. Por eso a veces es mejor, digamos, como tocar fondo, como dicen algunos, porque entonces ya está, ya sé que este camino me lleva a la muerte, a la destrucción, y a veces resurges pero muchísimo mejor. A mí por eso pongo especial hincapié en cada vez que escribas y si escribo alguna otra cosa, en que no haya buenos y malos, sino en que las personas tengan las características que tienen y incluso los santos han tenido... Bueno, a mí me encanta San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís tenía un aspecto que yo considero que era negativo, y él mismo lo reconoce al final de su vida, que es el tema de la privación, de alimentarse mal, de autoflagelarse, es innecesario y no es espiritual, al contrario. Hasta se puede tomar casi como un tema de ego. Entonces, y él dijo, no tenía que haber castigado tanto a mi cuerpo, ¿no? Y, por ejemplo, para mí el éxito es la felicidad en la vida, ¿no? Una persona que logra la felicidad interior, no digo la alegría de que las cosas te salen como tú quieres, eso es otra cosa y puede ser transitorio, pero la felicidad interior de que tú estás desarrollando tu plenitud, tus capacidades, que las estás poniendo al servicio de los demás, al servicio de un proyecto superior, lo que ahora llaman ser tu mejor versión, ¿no? Creo que eso te da una felicidad muy grande. Cuando conectas con eso, sabes que está bien, que estás viviendo bien, que estás...
Entonces, y esa felicidad no depende de lo que ocurra cada día, de si te salió esto bien, mal, si no, permanece ahí. Y desde esa felicidad que gracias a Dios logré en las últimas décadas, escribí también El regreso del joven príncipe, es decir, siento esa felicidad interior. Y entonces me parece que las personas, digamos, lo importante es que desarrollen su corazón, su empatía, que se pongan en el lugar de los otros. Y soy muy franciscano en el hecho de la hermandad universal, ¿no? Me encanta eso de todos somos hermanos. Y me pone tan mal que el mundo hoy lo veo retroceder, ¿no? En eso. Es decir, avanzamos hacia la universalidad. Ahora en unos días se va a interpretar la Sinfonía Argentina que compusimos con Daniel Doura y que fue el primer abrazo que justamente España, ¿no?, le da al mundo, mostrando que es finito, que es redondo, que estamos todos en esta casa casi azul, ¿no?, en medio del espacio, y que es nuestro hogar común. Y que en este hogar común tenemos que ayudarnos, ¿no?, porque los problemas vienen solos, las dificultades están ahí, ¿cómo no vamos a ayudarnos? Y sin embargo, es triste, pero la evolución del ser humano es mucho más lenta que la de la tecnología. La tecnología está disparada, ¿no? Se multiplica, y en cambio el ser humano evoluciona muy lentamente. Todavía hay guerras, hay muchísimo egoísmo, un montón de cosas que son la prehistoria, ¿no? Es decir, cuando uno va evolucionando y tomando conciencia como ser humano, digamos, el promedio, por lo menos de los que gobiernan, ¿no?, es muy bajo, y el mundo hoy está dejando claro que se está rigiendo por relaciones de poder, ¿no? Se está ubicando ahí en varias relaciones de poder y ya todo ese ideal de hermandad universal lo veo retrocediendo, lamentablemente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, esto, ¿no? Es decir, tratar de hacer tomar conciencia todo lo que se pueda, dar todo el amor alrededor nuestro que se pueda. Creo que el amor es la única solución, no es la justicia no es, lamentablemente, no es posible en este mundo y nunca vamos a poder ser absolutamente justos. De hecho, uno de los temas fundamentales de esta novela es que tú puedes conocer hechos, pero para conocer realmente las responsabilidades tendrías que conocer la realidad hacia atrás de todos los hechos. Y esto es un poco también lo que intento en la novela, decir, sí, acá hay un crimen, pero ¿por qué?, ¿no? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Quién fue el responsable? Y la responsabilidad está muy, muy divididas, ¿no? Como desde ahora hay una serie que está muy de moda, ¿no?, de un asesino serial, ¿no? Pero había señales, ¿no?, de que esta era una persona que necesitaba, que estaba muy aislada, que necesitaba diálogo, compañía, y no reaccionaron ni sus compañeros, ni sus maestros. Bueno, los padres estaban peleados, lo abandonan. Es decir, toda la sociedad está fallando en reconocer a veces todas esas señales que producen después esos seres o esos niños heridos que son los que, bueno, a lo mejor uno un día aprieta un botón y nos hace volar a todos, ¿no? Y nada más que porque alguien le sacó el juguete o porque, bueno, en un caso no muy conocido, porque no lo dejaron ingresar en la Academia de Pintura. Entonces el señor, bueno, hizo un desastre en Europa, ¿no? Un acuarelista como Adolfo, ¿no? Entonces, todas estas cosas es muy importante porque todas esas pequeñas cosas que nadie le da importancia después pueden producir consecuencias tremendas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hoy estamos gobernados también por algunas personas que se ve que no han tenido un desarrollo psicológico de madurez equilibrada o armoniosa o en un ambiente amoroso. Y bueno, así entonces es como después se manejan en la vida. Entonces, evidentemente que no estoy escribiendo para hacer una novela policial, ¿no? Estamos en algo, en un cuento, a lo mejor que te entretiene, pero que también quiere hacerte reflexionar sobre todo esto, ¿no? De cómo poder aprovechar este momento presente, que es el único momento que tienes, para dar todo lo mejor de ti en ese momento. No sé si fue
Luis Alberto de Cuenca, el que dijo en la presentación tuya en Buenos Aires, en la presentación de este libro, Morir lo necesario en Buenos Aires, que en la iniciación de la novela no se suspende el juicio, ¿no? Uno suspende el juicio. Y María Rosa Lojo dijo justamente esto: lo que importa es por qué lo hicieron, no qué hicieron. Obviamente, en toda historia humana hay buenos y malos. ¿Cómo te las puedes arreglar tú para que a lo largo de la novela haya atenuantes para el lado bueno y para el lado malo de la historia? Claro, es decir, los hechos siempre tienen alguna razón. Entonces, el tema es hasta qué punto tú la conoces o la vas a investigar. Por eso yo hablé de niños heridos, porque lo más probable es que muchas de las personas que tú calificas de malos es porque, bueno, a lo mejor su padre era alcohólico, lo azotaba o lo abandonó, la madre a lo mejor se prostituyó, se drogaba y tantas cosas que pasan. Y cuando tú conoces eso, ya no lo ves tan malo. Dices, si yo hubiera estado, me pusiera en su lugar y me hubiera criado en ese lugar, probablemente sería igual o peor. Y este es el problema, ¿no? Es decir, con esto de ponerse en el lugar del otro, justamente también es comprender eso. Eso no quiere decir como ahora hay toda una doctrina, por lo menos en la Argentina, de que dice, bueno, como todo va a estar justificado por el ambiente, entonces no podemos castigar a nadie, ¿no? Y entonces la justicia no tiene razón de ser y hay que dejar todo, porque claro, la sociedad se tiene que proteger, pero entonces más bien tienes que pensar en una justicia que protege a la sociedad del daño que pueden causar ciertas personas, más que de castigarlo, porque probablemente si entras en su historia, sientes que ya tuvieron mucho castigo y lo que están haciendo obviamente no les está dando felicidad tampoco, es decir, que están sobrecastigados. Pero sí tienes que protegerte para que no sigan haciendo daño a la sociedad. Y si pudieran ser recuperados, bueno, sería fantástico, pero eso tendría un costo muy grande. Pero si tuviéramos recursos ilimitados, bueno, lo fantástico sería que por cada persona mala o delincuente, bueno, tú lo pondrías con una cantidad de terapeutas en un lugar especial a trabajar todo eso, a hablarlos, porque y a lo mejor esa persona podría ser recuperada, pero tendría que ser un ambiente muy sano, saludable, especial, y sería costosísimo. Pero una cosa es que no lo hagamos y otra cosa es como pensamos. Es decir, yo pienso que eso sería el ideal. Ahora que no lo podemos hacer porque no tenemos la capacidad, los recursos perfectos, pero sé que ese sería el ideal y no, digamos, yo creo que podría perdonar prácticamente a cualquier persona. De hecho, no hay nadie a quien yo no haya perdonado en mi vida. En este momento, no. He perdonado a todo el mundo y siempre y pronto. ¿Hasta los periodistas? Sí, a todos, no a todos. Y entonces, y sé que si alguien me hace daño, lo voy a perdonar, porque sé que está hablando más de él lo que hace que de mí, porque salvo involuntariamente, pero trato de no causar daño. Seguramente lo hacemos involuntariamente, pero si él me lo dice, me puedo disculpar, me daría posibilidad de decirle, mira, no me di cuenta, no fue mi intención, lo que sea. Y si sin haberle hecho daño, él me lo causa a mí, sé que es alguna herida que él tiene. Entonces, sí, podría perdonar a todos. Yo no divido a la gente en buenos y malos. Yo creo que somos seres espirituales. Algunos pueden tener problemas realmente fisiológicos, porque sí, así como alguien puede nacer, digamos, con algún impedimento físico visible, pueden nacer con impedimentos mentales que a lo mejor no son visibles. Y hay ese tipo, pero también mucho se produce en nuestra infancia. Bueno, chicos mal alimentados no pueden desarrollar mejor su cerebro adecuadamente después. Y todos tenemos nuestra pequeña cuota de responsabilidad en eso, porque los recursos a nivel mundial están. Ahora, si los usamos para fabricar armamentos o los usamos para terminar con el hambre, la desnutrición y dar una buena educación, eso es una responsabilidad de todos los miles de millones de este planeta. Todos tenemos un poquito de esa responsabilidad, de que eso no sea así.
porque si marcháramos todos, ¿no?, de frente a los gobiernos, tendríamos que lograr un poco más, ¿no? Yo el otro día, pobre, le machaco al pobre Papa Francisco, ¿no? Pero yo le decía, mira que el santo que llevaba tu nombre, en plena cruzada, se cruzó a las líneas enemigas, siendo un monje que, absolutamente desconocido, sin ningún poder, y logró hablar con el sultán, y logró entenderse con el sultán, incluso hasta el sultán aceptó, hizo una negociación para que los cristianos pudieran tener la Tierra Santa, a cambio de que no lo atacaran en Egipto y demás. Pero claro, los intereses después, ya sea de la iglesia o lo que sea de ese momento, bueno, no era eso lo que querían otras cosas. Entonces, pero el valor, el coraje, el ir y decir yo voy a hacerlo, ¿no? Entonces, una niña se plantó y logró que los gobiernos se replanteen el tema del calentamiento climático, ¿no? No sé qué edad tenía esta chica, pero se plantó ahí y logró un cambio de conciencia. Entonces, yo digo, bueno, si logramos una cantidad de miles o millones de marchas, es decir, este planeta no queremos más armamento, ¿no? No queremos más fabricación de armas y que eso vaya bajando de a poco. Cada año se gaste un poco menos en eso, un poco más en educación, más en salud, en lo que sea. Yo estoy seguro que podríamos lograr más. Por eso cada uno tiene su parte y bueno, simplemente tomar conciencia de esas cosas. Luego cada uno verá cómo puede reflejarlo en su vida, ¿no? Y el escribir, esto, bueno, es una cosa más que yo puedo hacer. Para eso ahora hay un musical, por ejemplo, en Buenos Aires, que yo he escrito sobre, incluí, digamos, en el libro del Regreso del Joven Príncipe, el musical se llama Regreso en Patagonia, y le agregué el tema de los haters, de la adicción a las pantallas, a los teléfonos, y está ahí. Y la gente aplaude de pie todas las noches, emocionado, con alegría, y es un mensaje que se está dando ahí, ¿no? Entonces yo en todas las formas que pueda voy a dar estos mensajes que creo que es lo único que podemos hacer, ¿no? Aún viendo que el mundo no va en esta dirección. Yo quería hacerte una pregunta, salir del fondo del libro y entrar al tema de la forma. Este es un libro con un estilo trepidante, de los que se llaman pasapáginas, es decir, lo lees de una manera adictiva. Una vez que entras al libro es difícil salir de él. No, bueno, qué bueno que me lo digas. te das cuenta, ya has leído 50 páginas del libro. Bueno, qué bien. Y yo quería preguntarte justamente por el tema de la forma literaria, y no solo el tema de la forma literaria, sino el tema de la cocina literaria. ¿Cómo escribes? ¿Qué buscas cuando escribes? ¿Qué tipo de literatura intentas producir cada vez que te sientas? ¿Tú tienes hábitos o eres una persona que se deja llevar por el impulso de la inspiración o eres una persona más vargasllosiana, digamos, que trabaja en horario de oficina sus libros? Cuéntanos un poco cómo funciona tu cocina literaria. Es realmente por impulso y además son diferentes. El Regreso del Joven Príncipe lo escribí en 9 días, me había dejado 30. Lo único que sabía era cómo iba a empezar, cómo iba a terminar, no tenía ni idea de lo que iba a escribir. Y arranqué y escribí 9, 10 horas por día, así sin parar, y solo me detuve antes de escribir la palabra Dios. Porque El Principito, que era el libro que de alguna manera yo quería complementar espiritualmente, no menciona la palabra Dios, y el concepto de Dios es complicado, ¿no? Ha producido probablemente más guerra que paz, ¿no? Pero luego sentí que tenía que ser un libro auténtico y que, bueno, obviamente tenía que incluir a Dios, pero después, a raíz de que es la única modificación que tiene el libro, un amigo que lo leyó varias veces me dijo, mira, hay una cosa que podrías hacer y es poner tu definición de Dios, porque pones la palabra pero no lo definís. Me pareció un muy buen consejo y lo hice, y creo que es a partir de no sé si la segunda o tercera edición, que está ese párrafo donde yo defino a Dios como una energía de amor, ¿no? Una definición muy amplia que creo que es aceptable por cualquier religión, incluso por personas no religiosas. Y porque me parece que es como la energía subyacente del universo, y es el primer instinto, porque uno ve los chicos y el primer instinto es de
es amoroso. Y entonces, me habías preguntado, pues me perdí con esto. La cocina literaria. Sí. No tengo, por ejemplo, en el caso de la otra novela, Vivir se escribe en presente, me vino esa historia y arranqué escribiéndola directamente. Ni me planteé estilos ni nada, y la escribí. Y esta... y le saqué un capítulo después. Cuando la terminé, se la di a leer a 10 personas más o menos, y hubo 3 que me dijeron, mira, como que el último capítulo explicás demasiado, que capaz que hubiera sido mejor dejarlo eso al imaginar, no explicarlo tanto. Y me pareció muy bueno. Y entonces la corté, saqué un poco ahí un capítulo. Y en el caso de Morir lo necesario es la primera vez que sí hago un esquema de todos los capítulos. Es decir, antes de empezar a escribirla, había puesto todos los capítulos y de qué iba a tratar cada capítulo, estaba todo el esquema de la novela ahí. Entonces después simplemente lo que tenía que hacer era rellenar el contenido, que además es lo que más me pesa. A mí me gusta mucho más la parte de imaginar la historia o contarla, y a veces me cuesta más lo de rellenar porque, bueno, por esto que te digo que yo no soy una persona que estudió letras, por ejemplo, ni soy tan lector tampoco. Leí muchos libros espirituales o de desarrollo personal, algunas novelas, pero tampoco es que sea una persona que esté permanentemente leyendo novelas, ni mucho menos. Leí más poesía. Entonces, el tener que hacer descripciones de personas, por ejemplo, o variar los adjetivos, y hay situaciones que se repiten muy seguido, ¿no? Y tienes que cambiar de palabra, me cuesta. Reconozco que no es algo, no es tan lo mío, ¿no? Entonces, en mí lo que prima es lo que yo quiero decir, y me cuesta a veces el tener que escribirlo, ¿no? Sería más fácil poder transmitirlo de otra forma, ¿no? De acuerdo. Me gustaría hacer una pregunta que no sé cómo hacer, pero voy a intentarlo. Bueno, sí quería que no fuera aburrido, por eso me encantó que me digas que te parecía adictivo, porque lo que sí quería es que no fuera aburrido, a pesar de que tampoco, ya te digo, no quería escribir un policial, quería realmente que fuera la vida normal, con su ritmo. Entonces al principio es como que va más lento, ¿no? Sí. Pero quería que no resultara aburrido, para que la gente siguiera, ¿no? Está muy bien. ¿De qué tendría que estar compuesto un medicamento que nos hiciera más felices? Bueno, yo siempre digo que la familia, ¿no? La empresa se ocupa de la salud del cuerpo, y que mi actividad principal es la salud del alma. Yo creo que lo más importante para ser feliz, lo dije antes, es relaciones humanas de calidad. Elegir bien las personas que tienes alrededor tuyo, que sean personas sanas, positivas, alegres, sobre todo eso, ¿no? Alegres, que no sean personas que se quejan todo el tiempo, que estén quejándose. Y el perdonar es fundamental, es decir, la tolerancia, la paciencia, y finalmente es el amor, ¿no? Es decir, rodearte de amor, esa es la receta. Entonces el medicamento tendría que ser una especie de efluvio de amor. Esta pregunta te la han hecho 1000 veces, pero no quiero dejar de hacértela en esta ocasión. Quisiera preguntarte cómo conviven en ti esta doble faceta de escritor y empresario. Un empresario tan exitoso, con tantas responsabilidades, que ha logrado tanto, y un escritor que se esfuerza por, como lo has dicho tú, forjar frases palabra a palabra. ¿Cómo haces que esos dos personajes convivan en ti? Bueno, al principio yo lo veía así. Cuando mi padre quería también, digamos, que yo me ocupara de la empresa, yo lo veía como, la empresa o las humanidades, ¿no? Me gusta mucho la filosofía y también la literatura, ¿no? Y era una tentación dar una especie de portazo ahí familiar y dedicarme a eso. Al final, un poco la decisión fue, voy a aprender a ganarme la vida porque me acostumbré a vivir bien,
y luego iré dedicando más tiempo a las cosas que me gusten más y sean más afines a mi naturaleza. Pero después, cuando entré en la empresa, me di cuenta que en realidad una empresa es un grupo de personas y lo más importante en la empresa no son las máquinas, son las personas, es el alma, el corazón, y lograr que esas personas no solo estén motivadas, sino que en vez de sentir una dependencia de la empresa, como que depende para su sustento, realmente la quieran, sientan una pertenencia, como que es algo propio. Entonces, pude realmente tener una actividad muy humana y muy espiritual dentro de la empresa. De hecho, por ejemplo, logré, primero con los vendedores, que mi padre me decía, bueno, pero eso es muy americano. Cuando yo le he dicho, yo quiero que los vendedores hagan un curso de superación personal, de desarrollo personal. Y finalmente, bueno, accedió, porque es muy tradicionalista, ¿no? Es muy cerrado, accedió que, bueno, que si lo hacían, le dijo, bueno, que el gerente de marketing elija 3 personas, si ellos lo recomiendan, lo hacemos. Y las personas que fueron volvieron encantados. Entonces toda la fuerza de ventas hizo eso y fue fantástico porque terminamos con algunos de los equipos bailando sobre las mesas, ¿no? Y abrazados, y era algo que hubiera sido impensable, que los vendedores de la compañía vinieran y me abrazaran y todo, y fue una experiencia increíble, increíblemente humana también, ¿no? Y después, por ejemplo, que los que hicieran pintura o fotografía pudieran exponer sus obras en los pasillos de la compañía. Y en Brasil, por ejemplo, en Río tenemos una fábrica que está muy cercana a una favela, y hablando con el gerente logré que destinemos todo un salón para niños de la favela y ponerle a cada uno un caballete con pinturas y su nombre. El nombre fue lo que causó más efecto, ¿no? Porque es como que alguien, wow, veían su nombre escrito y es como que alguien me reconoce, ¿no? Me reconoce como una persona, ¿no? Un ser humano. Y pueden ir los sábados a pintar ahí. Y después exponemos sus obras en los pasillos de la empresa y todo. Entonces, y así muchísimas cosas, ¿no? Para el Día del Niño, por ejemplo, todo el barrio alrededor de la empresa nuestra le organizamos una festividad donde vienen artistas muy reconocidos. Y cantan y hacemos, bueno, kermés y un montón de juegos para los chicos. Y te podía dar una lista, por ejemplo, somos la primera empresa que editó un libro para que se enseñe la ecología en los colegios. No se enseñaba y nosotros fuimos pioneros en esto de cuidar el medio ambiente. Pues eso es lo que digo, que si tienes una persona amorosa, se va a ocupar de todo alrededor. No hace falta que te ocupes de cuidar el clima y eso. Hay que ocuparse de los seres humanos. Hay un error en eso, ¿no? Es como que vamos por la periferia y nos estamos olvidando de cuidar al ser humano, que es el que va a determinar todo lo demás. Supongo que luego nuestro director de la cátedra dirá la última palabra. Me permito hacer la última pregunta. O su señora. Bueno, Digo, eso sin duda. La última palabra. la última palabra de este coloquio. Pero yo me gustaría hacer la última pregunta por mi parte, por lo menos, que es, tú en este libro, en esta novela y en la vida, afrontas muchos riesgos y en este caso, en esta novela, muchos peligros, ¿no? Ahora estás también en un oficio peligroso, que es el oficio de escritor, en un mundo que es realmente traicionero a veces, que es el mundo literario. ¿Cómo te encuentras tú en ese universo de hienas y otras alimañas? Yo creo que el oficio más peligroso es vivir. Y yo no lo veo así porque, claro, yo quiero ver a toda la gente amorosa. Entonces yo los veo bien. Y generalmente lo que ocurre es que tú recibes la energía que das. Entonces, cuando tú emites como, ¿no? Si fuera emites en una frecuencia, te van a contestar en esa frecuencia.
Y entonces yo veo mucha gente que, bueno, ya viene con una cara mal, de mal humor, que yo, y trata mal a un empleado y el otro le contesta igual. Y luego mejor voy al mismo empleado y voy con una sonrisa y lo trato de una cierta manera y yo obtengo una respuesta completamente diferente. Entonces, probablemente sí puede haber resquemores o cosas de que pues, un empresario ahora escriba, aunque yo escribo de chico, escribo de mucho antes de ser empresario. Y ya te digo, yo me siento poeta, mucho más que empresario. Entonces, la sensibilidad no es patrimonio ni de la izquierda ni de los escritores. La sensibilidad es patrimonio de las personas que la han desarrollado, que la tienen, ya sean músicos, pintores o gente de bien. A lo mejor una persona en el campo o una madre, bueno, mi madre, por ejemplo, ¿no? Tiene una sensibilidad enorme. Entonces, yo creo que eso es lo que te distingue y la puedes tener como empresario. Es cierto que como empresario muchas veces tienes que negociar muchas cosas, pero por ejemplo yo creo que he sido tan exitoso, sobre todo en las negociaciones, justamente por eso, por generar empatía en el otro, por ponerme en el lugar del otro, comprender también sus necesidades y tratar de buscar ¿no? Lo que después todos llaman el win-win, ¿no? Es decir, no tiene por qué haber un ganador y un perdedor siempre. De hecho, si tú quieres siempre ganar y que el otro pierda, eso no te va a durar mucho. Yo creo que los buenos empresarios, las personas exitosas en la vida, son las que logran siempre hacer relaciones donde ambos ganen. Y eso es lo que yo trato de hacer siempre, que si yo consigo alguna cosa, también la otra persona pueda lograr algo, ¿no? Y a veces yo enfocado justamente en cumplir los sueños de otras personas, que es algo que me encanta, a veces he logrado beneficios y cosas insospechadas que ni esperaba ni buscaba, porque tú te enfocas en el bien del otro y recibes un bien que no esperabas. Muy bien, Alejandro, Juan, muchísimas gracias a nombre de la cátedra por participar en este debate en torno a Morir lo Necesario. Ha sido realmente un placer conocer tus pensamientos, desentrañar un poco este libro, que ya les digo, es un libro muy intenso, un libro muy emocionante, por el que te agradezco además que lo hayas escrito y que además estés con nosotros ahora compartiendo tus experiencias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Están todos invitados a un cóctel que es, a ver si me ayudas, Gerardo. El nuevo club. El nuevo club que es aquí muy cerca. ¿Y cómo es la dirección? Sedaceros número 2. Casi Sedaceros con Alcalá. Corbata y si no les atamos algo que lo parezca. Bueno, sí, podemos contestar a lo mejor alguna pregunta, pero ¿cómo se llama esto? Que están todos invitados ahí, que se puede ir caminando, es cerca. Y sería un placer. Gracias. Y quería saber un poco si tus padres han leído esta novela y cómo se sienten ahora que ya tienes, pues eso, una bibliografía, has publicado varios libros con éxito y tal, un poco cómo se sienten tus padres con que finalmente hayas hecho realidad, te hayas inclinado por ejercitar tu vocación. Mira, mi papá no la leyó porque ya no podía leer en los últimos tiempos y bueno, ahora falleció hace unos meses, así que no lo pude compartir esto con él. Y mi mamá tampoco la leyó, porque ella tampoco lee. Yo creo que nunca ha sido de leer. En otra época leía un poco más, ahora hace muchísimos años que no lee, así que no, mis padres no la leyeron. El que la leyó como manuscrito fue mi hermano mayor, que es uno de los que siempre le doy lo que escribo, pues una persona como muy equilibrada, ¿no? Y tiene mucho, y le gustó mucho. Y no me hizo prácticamente, en este caso no hubo ningún comentario, pero él fue uno de los que en la otra novela me había dicho, ¿por qué no le sacas el último capítulo, no? Cría hermanos, ¿eh? Sí, no, pero me gusta mucho siempre y él es una persona muy sensible también, dibuja, compone música, toca un poco el piano, entonces sí, es alguien con quien comparto. Alejandro, felicidades por el
El libro sorprende por tu carrera no solamente empresarial, sino poética. Así que vamos a leerlo con detenimiento. Me atrapa mucho el título, Morir lo necesario. Es muy sugerente. Quisiera un poquito que nos cuente de dónde viene el título, qué quieres expresar. Yo que vengo de la tierra de Santa Teresa, tenemos esa poesía, muero porque no muero. Entonces, no sé, he hecho una comparación, una analogía. Gracias. Sí, me llamó la atención que no me lo preguntaran acá, ¿no? Porque justamente sí es algo... Porque, bueno, hay una explicación en la novela también, ¿no? El que la ha leído tiene... Pero en realidad, yo tengo un poema que dice morir lo indispensable, ¿no? Y en realidad se refiere... lo estoy usando acá en el sentido de que tú te dejes todo de ti en esta vida, ¿no? Y que cuando llegues al momento de morirte, hayas dado tanto que lo que quede por morirse sea pues, lo mínimo necesario para haber llegado hasta ese momento, ¿no? Que todo lo demás lo hayas dejado en otras personas, en tus creaciones, en tu legado, palabras, obras, sentimiento que has dejado detrás tuyo, ¿no? Y que eso sea realmente tu ser importante. Y lo que llega hasta el momento, digamos, del fallecimiento físico, pues ya no quede mucho por dar. Por eso era morir lo indispensable, en este caso, para que no fuera tan largo, lo acorté y puse morir lo necesario. Se refiere a eso, a darlo todo de ti en cada momento. Alejandro, esto, bueno, ya lo he comprado, no lo he podido leer, pero seguro la prosa de un poeta es como un gol de Messi, ¿eh? Eso seguro. Mira, ¿cuándo estrena la Sinfonía Argentina? Bueno, la Sinfonía Argentina se estrenó, tiene una, lo voy a hacer breve, pero tuvo un intento de estreno que no fue tal en Buenos Aires, en el Teatro Colón, porque finalmente se tocaron solamente 2 movimientos y en forma realmente parcial. Por una parte la orquesta, porque el resto de la orquesta no quiso aprender la pieza, cosa que yo había previsto, pero el director no me hizo caso. Yo quería poner un premio, pago especial para que los músicos aprendieran la obra, y él dijo que no, que eso no podía ser, y yo digo, porque son empleados públicos. En el último momento a lo mejor pues, no van a querer aprender si no es sencilla de tocar. Y bueno, es lo que ocurrió. Entonces se tocó parcialmente. Entonces su verdadero estreno fue en Teplice, en la República Checa, y fue realmente algo apoteósico. Yo ni esperaba ni nunca he visto algo así, porque la gente es muy entendida y en música un silencio total, y yo realmente, primero no sabía lo que iba a pasar con la gente, pero sí había como que se fue generando una tensión, una carga que fue como una explosión al final, y fueron más de 10 minutos, pero por reloj de pie, algo impresionante. Bueno, fuimos al escenario, todo eso. Yo después no estuve cuando se interpretó en Múnich, en Alemania, pero me contaron que fue también algo así. Y bueno, y ahora será la experiencia acá en España, ¿no? El primer país latino, y es una sola función. Así que es la única chance, porque es una obra realmente muy compleja de poner en un escenario, porque es toda coral, así que el coro va acompañando toda la sinfonía. Y hay muchísima gente en escena, porque es la orquesta sinfónica, más todo el coro, más solistas de piano, que la hemos hecho con 2 pianistas, porque uno solo a veces no puede recordar toda la obra, es muy intensa. Y acá, bueno, es el mejor pianista español probablemente que la toque. Y después tenemos solistas de guitarra, 2 solistas de arpa. Entonces, realmente es una obra que no la vas a escuchar muy a menudo, y creo que tiene una emoción importante. Es decir, yo soy co-compositor, si bien el músico es Daniel Doura, la hicimos en una computadora en mi casa, y eso fue un pedido de él. Yo lo que quería era ser mecenas de la sinfonía y que él la hiciera, pero él dijo, no, yo quiero que a vos te guste, que participes.
y no solo se conformó con que el coro cante letras de poemas míos, sino que quiso que yo intervenga en la música. Entonces, claro, la música de él no era mi gusto, ¿no? Mi estilo, porque una música un poco que a mi gusto le faltaba alegría. Yo digo, vos componés bajo el agua y yo vivo ahí en la superficie, ¿no? Al sol. Y bueno, logramos algo que a lo mejor no es lo brillante de lo mío, pero tampoco es lo de él, y que creo que a los dos nos ha dejado medianamente conformes. Y bueno, a él le dicen que es de la obra más importante que ha compuesto, y creo que tiene que vale la pena escucharla realmente. Es algo que te va a emocionar, porque lo visto en ese teatro fue impresionante la reacción de la gente, ¿no? Así que es el 27, el Auditorio Nacional, no sé si queda alguna entrada, porque creo que está todo vendido ya, pero bueno, si alguien tiene mucho interés, tratamos de conseguirle el lugar en algún lado, y no recuerdo ahora la hora, pero solo creo que es el jueves, ¿no? 27. Sí, Alejandro. Bueno, nos vamos entonces. Alejandro, y una cosa, se ha estrenado ahora el 6 de septiembre el Requiem de Magallanes, celebrando el 5º centenario de Magallanes por el maestro Évora en Sanlúcar. Y queremos que nos ayudes a estrenar el Requiem de Magallanes en Buenos Aires, porque creo que, bueno, fue el primer español que circunvalizó la costa de Argentina, y entonces, bueno, sería interesante. Lo hablaremos. Sí, esto yo le comentaba al Papa Francisco, que fue ese estrecho en la Argentina lo que permitió comunicar finalmente los dos océanos. Es decir, que la Argentina, en su geografía, es lo que permitió esa comunicación de él, ¿no? De dar la vuelta al mundo. Pues yo decía al Papa Francisco, bueno, a ti que te han traído de la Argentina, ¿no serás tú también el que logre que los mundos se abracen, el oriente, el occidente, y puedas lograr? Pero veo que la China va a ser difícil ahora, ¿no? Y bueno, el mundo está difícil, pero cada uno de nosotros, yo lo que digo, puede vivir en su mundo. Y yo vivo en un mundo maravilloso. El mundo en el que yo vivo realmente es maravilloso, y yo sé que el paraíso existe, y existe en este planeta si uno quiere. Y uno tiene que sembrarlo alrededor suyo. Yo realmente vivo en el paraíso cada día. Así que creo que se puede vivir bien. Sí. Alejandro. Muchísimas gracias.